Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas. A continuación, me permito presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan esta mañana en el Presidium. Doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Licenciada Lisette Guadalupe Quetz Canché, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se encuentran con nosotros, los saludamos con especial afecto, al abogado Fernando Javier Bolio Vales, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Al consejero del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, Jorge Antonio Vallejo Buenfil. Al maestro Francisco Mendoza Aguilar, en representación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán. Al licenciado Armando Valdés Morales, secretario ejecutivo del DIEPAC. A la maestra Delta Alejandra Pacheco Puente, consejera electoral del DIEPAC. Así como también a los académicos, estudiantes, titulares de las diversas instancias municipales, partidos políticos, compañeras y compañeras, funcionarios y funcionarias, prensa, asociaciones y colectivos y público en general. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, director de esta máxima casa de estudios, que nos honrará con unas palabras. Muy buenos días tengan todos y todas. Saludo en primer lugar al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido a su casa. La magistrada Lisette Guadalupe Quetz Canché, presidenta del Tribunal Electoral de Yucatán. A la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. Bienvenida. También quiero a todos los invitados, al magistrado Fernando Bolio Vales, amigo, bienvenido. Al consejero José Antonio Vallejo Buenfil, al maestro Francisco Mendoza, representante del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mendoza Aguilar, amigo, bienvenido. Al maestro Armando Valdés, también, bienvenido. A la doctora Lucely Carballo Solís, secretaria académica de la Facultad de Derecho. El día de hoy recibimos con beneplácito el que la Facultad de Derecho sea sede de la firma de un convenio importante entre el Tribunal Electoral del Estado con el Tribunal del Poder Judicial de la Federación y también la Escuela Judicial Electoral, que ha hecho muchas publicaciones y me consta y que he leído, creo que es parte importante de la capacitación permanente. Y esto porque la democracia lo exige. Un país que presume de democracia debe tener una capacitación permanente y entender qué es la democracia en su concepto real y cuál es la participación de la ciudadanía en esta. Y ese binomio electoral entre los tribunales, tanto estatal como federal, como de la sociedad, los partidos políticos, que aquí hay representantes también bienvenidos. Esa es una sinergia en donde todos debemos participar para tener el gobierno que queremos, el gobierno que nos merecemos todos los mexicanos y mexicanas.
Yo creo que este tipo de convenios, si bien la facultad como sede va a ser testigo en estos momentos de una importante colaboración, yo creo que también les dejo abierta la posibilidad de que celebremos uno con la facultad, porque son temas que nos interesan, le interesa a los estudiantes. Esos estudiantes que son el futuro próximo de nuestra democracia, el futuro próximo, diputados, regidores, gobernadores y ¿por qué no? Futuros presidentes, quién sabe, uno nunca sabe. Se vale soñar y hay que soñar y hay que hacer realidad los sueños. Entonces, un convenio nos permitiría tener esa vinculación permanente, no solamente en el ámbito de colaboración académica, y no me refiero nada más a clases, cátedras, sino me refiero también a proyectos de investigación, me refiero también a publicaciones, me refiero también a todas aquellas áreas, mesas de debate. Hoy hay un debate muy interesante que se están dando y que creo que a todos nos interesa, porque queremos un país en el que todos podamos convivir, donde haya pleno respeto a los derechos humanos, y entre esos derechos humanos están los derechos políticos. Entonces celebro una vez más, primero, que seamos sede, testigos, celebro que haya un convenio de colaboración y que nos hagan parte, y sobre todo celebro que los estudiantes estén interesados en esos temas, porque son el futuro no muy lejano de nuestro país, y debe ser un futuro basado en la legalidad, en la legitimidad, en la justicia, pero sobre todo en la democracia que viene del pueblo, tal como fue concebido por la filosofía griega. Esto hace que exista un verdadero, no Estado de Derecho, Estado constitucional de derecho, porque por encima de las leyes y de la Constitución y de los tratados internacionales no hay nadie más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Macedonio Hernández, por sus apreciadas palabras. A continuación, procederé a ceder el uso de la voz a la licenciada Lisette Guadalupe Quez Canché, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, quien nos honrará con unas palabras, no sin antes agradecer la asistencia del magistrado electoral Francisco A. Ordóñez del Estado de Campeche. A la consejera electoral, perdón, maestra. A la consejera electoral María del Pilar Lugo, del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con respeto a los miembros de este honorable presidio, doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral, maestra Roselia Bustillos Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior. Saludo con afecto a mi compañero y amigo de pleno, magistrado Fernando Javier Bolio Vales, distinguidas autoridades, partidos políticos, funcionarios, funcionarias, alumnos, alumnas, miembros de asociaciones, colectivos, amigos y amigas de los medios de comunicación, público en general. A nombre del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, quiero agradecer al magistrado Felipe de la Mata Pisaña y a la doctora Gabriela Rubalcaba por la oportunidad de poder realizar la firma del presente convenio de colaboración entre los dos órganos jurisdiccionales. De igual forma, al director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, y por supuesto también a la maestra Lucely Carballo, secretaria académica de esa Facultad de Derecho, por las facilidades brindadas para la realización de este evento el día de hoy en estas instalaciones. Es para el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán
un verdadero gusto y honor que se firme el presente convenio de colaboración, en la cual tiene como objetivo fundamental establecer las bases específicas a que se sujetará la participación de las personas que designe el tribunal para cursar la maestría en Derecho Electoral, que imparte la Sala Superior a través de la Escuela Judicial. Sin duda alguna, las funcionarias y los funcionarios que cursarán dicha maestría tendrán las bases sólidas para continuar avanzando en su vida profesional y, por supuesto, compartir esos conocimientos y experiencias en nuestro órgano jurisdiccional local. No nos queda más que desearles éxito a todas y todos los y las funcionarias que cursarán esa maestría. Enhorabuena. Dentro de la democracia de nuestra entidad y de nuestro país, no podemos permitir actos de discriminación que menoscaben los derechos políticos y electorales de ningún sector de la población, sobre todo de aquellos grupos que históricamente han sido vulnerados por su orientación sexual o identidad de género. De ahí la relevancia de la conferencia magistral denominada Tutela de los Derechos Políticos del Grupo LGBTIQ+, y personas no binarias, a cargo del magistrado de la Mata Pisaña y de la maestra Roselia Bustillos Marín, para que tanto la ciudadanía como nosotros, funcionarios y funcionarias electorales, contemos con las herramientas legales y jurídicas que permitan que se garantice el pleno ejercicio de los derechos de la población LGTBIQ+, y de las personas no binarias en los procesos electorales que se avecinan. De nueva cuenta, quiero agradecer a las autoridades aquí presentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por seguir afianzando los lazos de colaboración con el Tribunal del Estado de Yucatán, que posibilitan que demos pasos fuertes, sólidos y equitativos para robustecer la democracia. Muy buenos días, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrada presidenta, por sus distinguidas palabras. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, maestra. Muy buenos días. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a todas y a todos a la firma del convenio de colaboración que celebran por una parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la otra el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Saludo con mucho gusto al magistrado Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la maestra Lisette Guadalupe Setz Canché, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, al doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, demás autoridades que se encuentran aquí con nosotros, comunidad académica, docentes, partidos políticos y todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Agradecemos al doctor Carlos Alberto Macedonio, director de esta facultad, por recibirnos aquí para la firma del convenio de colaboración académica del Tribunal Electoral y para dar inicio a la serie de conferencias de la Cátedra Tribunal Electoral. La firma del convenio de colaboración fomenta el diálogo colaborativo entre las instituciones firmantes con la profesionalización de las y los servidores públicos del Tribunal Electoral de Yucatán en miras de contribuir a la democracia y a la protección de los derechos político-electorales. Los importantes retos que enfrenta el país nos ha brindado la oportunidad de difundir el derecho electoral a través de esta maestría para la promoción y la capacitación en la materia que realiza la Escuela Judicial Electoral, que es la institución educativa especializada perteneciente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El convenio que se firmará el día de hoy tiene como objeto establecer las bases específicas a que se sujetará la participación de las personas que designe el tribunal local en la maestría en Derecho Electoral que imparte de forma gratuita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Escuela Judicial Electoral.
con lo cual se enriquece en la formación de los procesos democráticos deliberativos de nuestros días y colaboran al entendimiento de la justicia electoral y el compromiso que se tiene con la tutela y eficacia de los derechos político-electorales. Nuestro país necesita personas que entiendan el derecho como la vía para reducir las brechas de desigualdad y los desequilibrios sociales que existen. En nuestra materia, esto se logrará mediante el entendimiento profundo y completo de los principios constitucionales a través de la capacitación. Con este programa también se promoverá y actualizará el conocimiento del derecho electoral como una forma de fomentar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos como derechos humanos, ya que es primordial que las y los servidores públicos estemos informados, capacitados y actualizados en temas electorales y de cultura democrática. La capacitación electoral constituye un factor estratégico en el fortalecimiento de los órganos electorales. De lo anterior, se puede advertir que el Tribunal Electoral está desarrollando una política pública de profesionalización y especialización que sin duda tendrá un efecto de mejora institucional y en la edificación de una democracia más confiable. Estoy segura que esta capacitación alcanzará el objetivo esperado y les deseo mucho éxito a las personas que formarán parte de esta maestría de la Escuela Judicial Electoral y los invitamos y las invitamos a que sigan todas las actividades que tenemos en la Escuela Judicial Electoral a través de nuestra página web que tenemos para todas las personas, programas de bastante altura, y también los invitamos y las invitamos a publicar en nuestro blog que se llama Axis, y nos daría muchísimo gusto recibir la contribución de todas las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela Rubalcaba García, por sus palabras. Seguidamente, cedo el uso de la voz al doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes a todas y todos. Es un honor regresar a la Universidad de Yucatán. Muchas gracias, director, por su anfitrionía. Estoy muy gozoso de estar hoy con los señores y señora magistrada del Tribunal Electoral. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, maestro Bolio, señores consejeros, magistrados aquí presentes. Celebro especialmente estar aquí en Yucatán en la semana del 8M, al ser en esta entidad donde, gracias a una interpretación constitucional, se permitió por primera vez el sufragio pasivo y activo de las mujeres. Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Raquel Cid fueron pioneras en la lucha de los derechos político-electorales de las mujeres y nos recuerdan, además de esta lucha, el papel fundamental que han jugado las entidades federativas, en donde también se incluye, por supuesto, a la justicia electoral local en la innovación y la ampliación del reconocimiento y la garantía de todos los derechos. No sobra decir que la justicia electoral en México está atravesando por un momento complicado. Tenemos frente a nosotros un nuevo reto que va a requerir de toda nuestra inteligencia: el reforzamiento de nuestros principios y el ejercicio de nuestras virtudes, cumplir como juzgadores la tarea de conocer a profundidad los nuevos cambios a las leyes electorales, considerar cómo lograremos armonizar sus contenidos con los principios y reglas constitucionales y convencionales y pensar cómo haremos esto buscando maximizar la garantía de los derechos político-electorales. No se trata de una tarea sencilla, pero es, además de todos, necesaria y posible. A pesar de las vicisitudes, soy totalmente optimista. También es un momento donde es imperativo hacer de la unidad y la coordinación nuestras palabras de orden. Como he dicho en más de un espacio, la justicia electoral en México es una sola, y así como lo local necesita de lo nacional, en la misma medida lo nacional precisa de lo local para poder cumplir con nuestro principal objetivo: garantizar la Constitución y los derechos político-electorales de todas las personas, incluso más allá del territorio nacional. En este sentido, celebro la firma de este convenio que nos permite, en estas horas, donde, como diría Benedetti, cambiaron todas las preguntas,
encontrar motivos y espacios de acercamiento y abonar el análisis colectivo, estrechar vínculos interinstitucionales y también personales para juntos encontrar de nueva cuenta otra vez las respuestas que necesitamos en pro, como siempre, del fortalecimiento de nuestra democracia. Estas preguntas y sus respuestas pueden encontrar en los productos de este convenio un cauce oportuno. Las maestrías y diplomados ofrecen a los profesionales y especialistas del tribunal local oportunidades de actualización imprescindibles hoy en día, mientras que las conferencias, tertulias y foros nos permiten cumplir con otra de nuestras puntuales obligaciones, coadyuvar en la difusión de la cultura democrática. Espero de verdad que estos espacios nos permitan hacer de la reflexión en materia de justicia electoral un ejercicio continuo y cotidiano que cada día traiga más personas. Construir ciudadanía es en estos momentos una de las más altas tareas de los tribunales electorales. Muchas gracias. A continuación, se procederá a la firma del convenio de colaboración. Seguidamente, se invita al honorable presidium a la toma de la fotografía oficial. Seguidamente tomaremos un breve receso.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral de inauguración de la Cátedra Tribunal Electoral en la Universidad Autónoma de Yucatán. Agradezco mucho la presencia del magistrado Felipe de la Mata Pisaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la maestra Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a todas las autoridades que están aquí con nosotros, funcionarias, funcionarios, comunidad académica, docentes, partidos y todos los que se encuentran aquí en la universidad y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Agradezco de nueva cuenta al doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho de esta universidad, por abrirnos las puertas para la impartición de la Cátedra Tribunal Electoral. Es muy importante para nosotros acercarnos a la comunidad universitaria para fomentar en las generaciones que nos siguen el entendimiento de las condiciones político-electorales del país, pensándolas desde una perspectiva académica. El programa de la Cátedra Tribunal Electoral es muy interesante, ya que justamente se analizarán temas de derechos políticos, democracia, justicia electoral y estándares interamericanos de protección de esos derechos, entre otros, con expertos ponentes en la materia electoral, como magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, así como profesoras y profesores investigadores de la Escuela Judicial Electoral. Para nosotros, la formación de profesionales electorales y la educación ciudadana son fundamentales. Y espacios como este que nos acercan a la comunidad universitaria son indispensables para fomentar la comprensión integral de la historia política y social de nuestro país, para incidir en construir un presente más justo y comprometido con la democracia en su sentido más amplio. Así, damos pauta a la conferencia magistral de esta cátedra denominada Tutela de los Derechos Político-Electorales del Grupo LGBTIQ+, y de las personas no binarias, en las que precisamente tanto el magistrado de la Mata como la maestra Roselia Bustillo nos la impartirán, por lo que en primer lugar les voy a pedir recibirlos a los dos con un fuerte aplauso. Y a continuación voy a cederle el uso de la voz en primer lugar a la maestra Roselia Bustillo Marín. Adelante, Roselia. Muy buenos días a todas y a todos. Pues antes que nada quiero agradecer al director de la Facultad de Derecho, a los magistrados, a la magistrada y al magistrado, a los consejeros y consejeras electorales que se encuentran aquí, y pues a todos, las alumnas, el alumnado que está también por aquí atrás, y bueno, a todos los funcionarios electorales y a todas las personas presentes, así como a el magistrado Felipe de la Mata, que nos acompañaremos en esta charla el día de hoy, y a la doctora Gabriela Rubalcaba. Pues yo voy a dar una introducción de lo que se trata este tema de los derechos político-electorales de del grupo social LGBTIQ+. Siempre vamos a abordar este tema, y cuando abordamos este tema no lo pensamos como una ideología de género, sino realmente se piensa como un tema de interpretación constitucional de los derechos humanos. Es decir, que las discusiones que se dan en donde vamos a ver cuál ha sido la línea jurisprudencial de los derechos político-electorales en la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, se ha partido desde el estudio de la constitucionalidad de estos derechos, del derecho constitucional y los derechos humanos. Es decir, cómo se ha ido avanzando en la maximización, progresividad y en la interpretación de un derecho al que hemos llamado derecho electoral o justicia electoral, más que nada no binaria. Es decir, pensar el mundo más allá de dos géneros, sino pensar el mundo en que las personas somos múltiples, diversas, de diferentes colores, tonos, y que eso
parte desde el artículo 1 constitucional en que todas las personas debemos ser respetadas en nuestros derechos humanos. Y en ese sentido, la introducción a este tema lo hemos pensado en cómo la justicia electoral se ha ido desarrollando en los últimos 6 años a partir de un pensamiento que se ha ido construyendo o deconstruyendo a partir de varios pasos. Y ahí sí, si nos pueden poner la siguiente imagen, por favor. Es decir, ¿cuáles han sido los pasos que se han ido construyendo a partir de la justicia electoral en los últimos años para pensar lo que han pensado las y los magistrados electorales para poder llegar a construir las líneas jurisprudenciales sobre este tema? En primer lugar, podríamos estar hablando de la deconstrucción del género en la jurisdicción electoral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos? Sí, ustedes me dicen sí, es que estoy así, un poco. Gracias. ¿Así? ¿Mejor? ¿Me escuchan? Ok, perfecto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta deconstrucción del género? Primero tenemos que partir en que todas las personas, en este lado, desde el lado de quienes juzgan, ¿no?, que debe existir un reconocimiento de la ciudadanía diversa, plural, que no es binaria, sino, y tampoco a partir de que es solamente heterosexual, es decir, de género y de su orientación sexual en un conjunto. Es decir, que no hay una única forma de vida, sino hay muchas formas de vida y que cada quien puede vivir su vida a partir de su libre personalidad e identidad. Y eso, la libre personalidad y la identidad, es un derecho humano, ¿no? Y por tanto, hay que entender también esta deconstrucción que a partir de lo que hemos vivido en una vida, valga la redundancia, en donde pensamos el mundo entre dos colores, pensarlo en una dimensión en que hay otras formas de habitar la materialidad de los cuerpos de todas las personas. Es decir, hay muchas formas de habitar nuestros cuerpos. Y esto también nos lleva a cuestionar históricamente este mundo visto desde una sociedad en donde solamente hemos pensado desde, como algunos dirían, lo cis heteropatriarcal, es decir, solamente lo binario, y a partir de un solo pensamiento. Y esto que es esta deconstrucción también nos lleva a desaprender, nos lleva a desaprender lo que hemos establecido. Hay que romper, es llevar un discurso disruptivo a nuestras mentes o a las mentes que ha llevado a la justicia electoral para saber cómo nombramos a lo que es diferente, cómo nombrar, cómo actuar o desarrollar procesos que se reconozcan a partir de otras expresiones de la identidad y de género. Es decir, buscar quitar lo instaurado y dar visibilidad sin discriminación a todas las personas, no importando su identidad. Y entonces rechazar esa discriminación y desigualdad. El segundo, por favor. En el segundo paso, es decir, primero la deconstrucción, de construir nuestras mentes, o las mentes de los y las magistradas. Segundo, el ejercicio real de los derechos políticos, cómo después de ese pensamiento aterrizarlo en una real y efectividad ejercicio de los derechos políticos en las sentencias electorales. Primero, pensar en que ese reconocimiento que viene de esa deconstrucción, de ese rompimiento de nuestro pensamiento binario, nos lleva a pensar que esto debe llevarse a la práctica en el derecho. Y llevarlo a la práctica del derecho es comprender que los derechos humanos, primero, son los mismos para todas las personas. Segundo, que alcanzar esa eficacia real de esos derechos humanos se concretiza en los derechos políticos, en las sentencias emitidas, o se concretizará en las sentencias emitidas en la justicia electoral. Y esos derechos, pues ustedes lo saben muy bien, ¿no? ¿Cuáles son? A votar, a ser votadas, a integrar cargos en la función electoral, a estar representadas, a formar parte de esa representatividad
por ejemplo, en el cambio de la documentación electoral, como vamos a ver también, cómo ha ido también, se ha reconocido también en los procesos electorales y en la documentación electoral, no solamente el mundo binario. Y finalmente, el tercer paso, por favor. En el tercer paso vamos a ver cómo se juzga con perspectiva no binaria e interseccional. Al siguiente. Si bien habría que reconocer primero, ¿no? Rompemos el pensamiento, vemos cómo aterrizarlo, cómo se aterrizan las sentencias, y luego buscar una noción de cuáles son las diferentes identidades para aterrizarlas. Si bien a mí no me toca nominar todas estas expresiones, sino le toca al grupo LGBT, esta es una aproximación solamente de cómo muchas veces esta terminología de LGBTIQ+, hay que entenderla que no es fija, sino que evoluciona rápidamente y existen diversas formulaciones, es decir, no es permanente, sino que la sociedad se mueve y cada persona se va identificando de acuerdo a cómo viva su vida. Entonces aquí podemos ver cómo este grupo LGBTIQ+, incluye personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales, queers y otros más. Y todos estos son diversos grupos de personas que no se ajustan, ¿no?, a ese pensamiento que debe ser un pensamiento disruptivo de lo binario, ¿no? Igualmente a las personas no binarias y en algunos casos también al tercer género. Hay muchas sociedades en el mundo que tienen en su sociedad el tercer género, ¿no? Es decir, por ejemplo, los mushes en el istmo de Tehuantepec, ¿no?, en la India, en Nepal, en Indonesia, existe el tercer género como parte de su propia sociedad, ¿no? Siguiente. Y entonces, pues aquí nos lleva este recorrido, ¿no?, ya a las sentencias, a entender una premisa que siempre deben llevar las sentencias, porque cada quien tiene el derecho a identificar libremente su personalidad, cada persona determina esa identidad y tiene el derecho último a concebirse y entenderse. Y eso, para la justicia electoral, conlleva el respeto a todo justiciable, toda justiciable, y respetar esa identidad más allá de los derechos que esté demandando. La siguiente. Por tanto, ¿qué le toca juzgar con perspectiva de género no binaria e interseccional a los tribunales electorales constitucionales? 1. Entender una perspectiva de género sin mirada cisexista o cisgénero, es decir, como única opción. Es decir, seguir pensando con esa disrupción del pensamiento. 2. Ampliar el enfoque de género, hablando del 8 de marzo. Ampliar esa perspectiva de género. Escuchar las narrativas que posibiliten otras formas de expresar la existencia. Y tercero, favorecer la reconstrucción de estructuras arraigadas del sistema binario de género, rechazar esa calidad fija y permanente de la oposición binaria y lograr que esa historicidad y esa deconstrucción del género sean genuinas en las sentencias electorales. La siguiente. Nunca, nunca dejar de lado en la justicia electoral el principio de igualdad y no discriminación. Siempre transversalmente en toda sentencia, en cualquier sentencia que vaya a proteger los derechos de todas las personas. Y en este caso también, con un enfoque de igualdad que lleve y que es transversal y trascendental para este tipo de protección de derechos, como el eje rector de la tutela de estos derechos políticos, de la identidad de género, de la orientación sexual, ¿no? Y
también pensar que si lo hacemos, es decir, si dejamos de lado la igualdad y la no discriminación, caeríamos en la vulneración de la cláusula de no discriminación del párrafo 5º, artículo 1 de la Constitución, que precisamente señala que ninguna persona puede ser discriminada por cualquier condición, entre ellas la de género. La siguiente. Finalmente, yo voy a terminar con lo siguiente. ¿Qué ha pasado en estos últimos 6 años? Se han reconocido y se han incluido, ¿no?, en el ejercicio de los derechos políticos, en sentencias electorales, en lineamientos de los institutos electorales, el reconocimiento de cuotas no binarias o para el grupo LGBT a partir de acciones afirmativas que se han acompañado, además de con la paridad, para la representatividad de este grupo, tanto en los congresos locales como en el Congreso Federal. Y en las elecciones, nada más como un dato, en las elecciones 2020 y 2021, 2022, 21 entidades federativas establecieron acciones afirmativas de la diversidad sexual, así como para la Cámara de Diputaciones Federal también. La siguiente. Con esta, yo termino esta introducción para dar paso a los ya bastantes casos que se han construido en la línea jurisprudencial de este tema. ¿Quién, el experto, los va a explicar? El magistrado Felipe de la Mata. ¿Right? Y yo solamente terminaría con esto, que es, comienza, ¿no?, tardíamente, ¿no?, pero al menos comenzó, ¿no?, el reconocimiento de estos derechos, con una perspectiva dimensional de los géneros, ¿no?, y buscando, ¿no?, que si bien nos ha desbalanceado en nuestro pensamiento, que al contrario, que ese desbalanceo nos quite de nuestro lugar de confort del pensamiento binario y una justicia que busque, que podríamos decir reconstruya la falta de empatía y que al contrario la vuelva real y efectiva hacia el grupo LGBTIQ+, y no desde esa mirada binaria. Y empatía, yo diría más empatía que inclusión, porque me parece que la inclusión debe ir, la empatía es más allá que la propia inclusión. Y bueno, con eso yo terminaría esta introducción y doy paso a los casos. Cedo la voz al magistrado Felipe de la Mata. Muchas gracias. Vuelvo a decir que estoy muy contento de estar en Yucatán. No, sí se oye, ¿no? Estoy muy contento de estar en Yucatán. La verdad es que, lo saben todos mis amigos, de verdad que yo estoy feliz. También paso unas horas en Yucatán y empiezo a engordar inmediatamente. No es culpa de Yucatán, es culpa mía, evidentemente. En fin. De verdad es para mí un gusto estar en Yucatán y quisiera decir también que estoy muy contento de estar en la Universidad Autónoma. Especialmente quiero hoy, en esta fecha, en esta semana del 8M, pues felicitar a mis dos compañeras que se encuentran aquí conmigo, pero felicitarlas no por el 8M, sino por su trabajo. Especialmente Gabriela, que la verdad ha hecho un gran trabajo en la Escuela Judicial Electoral. Hoy día la escuela está capacitando alrededor de 100,000 personas al año, 100,000 personas al año y tenemos 10 profesores, más o menos. Entonces, sin duda, los números están siendo, pues a mi juicio, muy positivos y también, por supuesto, los nuevos cursos que se están abriendo. En unos días comienza la maestría en Ciencias Políticas, que la verdad yo creo que va a estar padrísima. Las dos especialidades que se están inaugurando en este mismo mes, la especialidad en procesal electoral y, por supuesto, la especialidad en derechos humanos. Muchas gracias, Gaby, y también por todo el trabajo de difusión que se hace desde la escuela, a Bárbara Hoyo, que seguro nos está viendo, por allá le estamos saludando.
el trabajo de difusión es espectacular también, muchas felicidades. Y a mi querida amiga Roselia, le voy a decir que de verdad es una gozada compartir trabajo con ella, porque siempre está planteándome nuevos retos intelectuales. Y justo parte de los retos intelectuales que me plantea están en este libro que al final vamos a enseñar. Bueno, aquí está el librito, ¿no? Ahí está. A ver, este libro empieza a surgir de los retos que van llegando a través de casos. Y lo interesante es que llegan las demandas. Obviamente los jueces no son legisladores, tienen que resolver los casos que se presentan en las demandas. Y empiezan a llegar los casos y ahí es donde los jueces tienen que empezar a hacer su trabajo y donde se impone una ideología constitucional. El libro, que en unos momentos voy a enseñarles la portada, es un libro de derecho constitucional. No es un libro de ideología de género ni de ningún tipo de filosofía. Se trata de un libro, eso sí, de derechos humanos. Y esto lo quiero hacer notar porque, por ejemplo, si alguien me preguntara si en un plan C, ¿no?, en algún momento se hiciera una verdadera reforma electoral pensando en los derechos de la ciudadanía, pues me parecería muy razonable justo evolucionar los temas que tienen que ver con, digamos así, con toda la ciudadanía y resolver los temas de derechos humanos. Por ejemplo, me parece que ya ha llegado un momento en el que tenemos que reflexionar si el artículo 4 de la Constitución, cuando dice el hombre y la mujer son iguales ante la ley, no resulta discriminatorio de aquellas personas que no quieren ser identificados como hombres o como mujeres, es decir, lo que son, vamos a decir, personas no binarias. Un juez formalista que hiciera una interpretación exclusivamente conservadora, lo que diría es, la Constitución habla de hombre y mujer, no hay otra posibilidad de identidad. Y la pregunta que yo me hago es, que nos hacemos y que resolvemos en esta obra es, si al final del día no existe un derecho a la autoidentificación y en su caso al libre desarrollo de la personalidad. Y después viene el punto, ¿y cómo esto influye en los derechos político-electorales? Es que esto es fundamental, porque si analizamos todo el contexto constitucional, se darán ustedes cuenta que toda la parte electoral, vamos a decirlo, es claramente binaria. Tan es así que el principio que se encuentra en la Constitución es el principio de paridad. No es un principio de igualdad entre las personas, no, paridad. Siempre que analizamos las leyes, nos damos cuenta, las leyes electorales, nos damos cuenta que partimos del principio de que solamente se reconocen dos identidades posibles, dos identidades sexuales. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y qué sociedad, qué otras posibilidades pueden aceptarse? Y en su caso de aceptarse otras posibilidades, vamos a decirlo así, ¿cómo van a surtir los efectos de derecho? A ver, voy a ver con ustedes los casos de esta línea. Y ustedes se darán cuenta, resuelto con el sistema constitucional como se encuentra. Es decir, por un lado, normas binarias, una serie de normas binarias que empiezan en el artículo 4 de la Constitución, pero por otro lado, el artículo 1 de la propia Constitución, donde se tiene justo que respetar los derechos humanos de las personas. Ya está. Ahora, no es esto, estas sentencias no son el sistema perfecto, ya, evidentemente no lo son. Lo que tendría que haber es una reforma constitucional, una reforma que redimensione los derechos de las personas que se encuentran en esta situación y que defina los efectos electorales de los derechos de estas personas. Pero mientras no se haga la reforma constitucional y legal correspondiente, hemos tenido que resolver a través de este sistema. Sí, muchas gracias. Este es solamente para la grabación. Muy bien. Entonces les decía,
tendremos que resolver entonces, mientras se hace una reforma constitucional ilegal, ¿de acuerdo? Hemos tenido que resolver a través de los principios constitucionales. Yo tengo una teoría, que justo lo he platicado y hemos escrito un librito, Rosela y yo, hace un par de años. Ya son 3 quizá, ¿verdad? Sí, el tiempo vuela. Entonces, que la justicia electoral mexicana es de corte principialista en los últimos años. Si alguien me pregunta, no necesariamente es lo correcto, pero es la circunstancia. Cuando tenemos una serie de leyes electorales desfasadas respecto de los derechos humanos de las personas, los jueces constitucionales tienen que hacer una interpretación de corte principialista, es decir, que haga efectivo los principios que se encuentran en la Constitución, independientemente de, vamos a decirlo así, independientemente de que el legislador haga o no su tarea, especialmente del desarrollo de los derechos humanos. Bueno, establecidos todas estas cuestiones, vamos a comenzar con los casos. A ver, la siguiente. Miren, lo bueno de que sea uno de los que, digamos así, resolvimos estos asuntos, el que hable, es que de alguna manera cada caso es un poco un pedacito de mi vida, ya me doy a entender, y de la vida de las personas que están a su vez resolviendo. Y de Roselia, por ejemplo, cuando ha sido la secretaria de prácticamente todos los asuntos, y si ya sea o proyectando o en su caso resolviendo, resolviendo como secretaria o en su caso dictaminando. A ver, este asunto es justamente el primero que tuvimos en torno a los mushes. A ver, los mushes no son exactamente mujeres trans. Eso ustedes lo saben seguramente. Son otra categoría. Sin embargo, para simplificación y entendimiento del caso, voy a referirme a ellos como si fueran mujeres trans. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, tenemos el caso en el cual justamente un grupo de personas que se encuentran en una lista, en ese momento el tema de paridad parecía que todavía no había permeado, y entonces ese grupo de personas, algunas de las cuales se identificaban como varones de origen, esto es importante hacerlo notar, se presenta para su registro en el Instituto Electoral de Oaxaca. Lo interesante del caso es que después de que se rechaza el registro de la lista de personas por no cumplir el principio de paridad, algunos de los miembros de esa lista se declaran mujeres trans. Es decir, dicen, donde decía varón, quise decir mujer trans. Si ustedes se dan cuenta, el caso era muy complicado. Primero, los mushes no tienen que ver necesariamente con el tema, no nada más tienen que ver con el tema de identidad sexual, sino también con un tema de identidad cultural y de sistemas normativos de las comunidades. Entonces estábamos entre dos categorías sospechosas. La siguiente cuestión para analizar ese caso, y que era bastante difícil, al final del día teníamos que resolver algunas preguntas. La primera y más importante era, ¿dónde se cuentan las mujeres trans para efectos de la lista de representación proporcional, por ejemplo? ¿Dónde? Del lado, suena, incluso plantearlo me cuesta trabajo porque suena discriminatorio, pero hace 6 años se planteó de esa manera, bueno, hace 5 años se planteó de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Se deben contar del lado de los hombres o del lado de las mujeres? Y segundo, y este es el caso más difícil, ¿cómo se prueba ser mujer trans? Cambiando tu credencial para votar. Bueno, si fuera así, si ya cambiaste tu credencial para votar y tu acta de nacimiento, muy probablemente pues ya no estés en ese caso. Ya me da a entender, es decir, nadie, va a decir sexo femenino y se acabó. Lo interesante es cuando no lo has hecho ese cambio. Y por otro lado, y para mí era muy fuerte el tema, ¿cómo, de verdad, cómo probar sin que sea discriminatorio? ¿Cómo se prueba eso? ¿Obligando a alguien a salir del closet hace 2 años o hace 3 años? Y en su caso,
enfrentándole a los peligros que esto en una sociedad machista puede representarle? Era una cuestión bastante difícil. Terminamos resolviendo, casi por unanimidad, uno, que las mujeres trans tienen que, las mujeres trans para efectos constitucionales son mujeres y tienen que contarse del lado de las mujeres. Segundo, no hay prueba oportuna ni tiempo específico para que alguien se identifique como mujer trans. Ya me va a entender, completamente a libre albedrío. Te identificas en cualquier momento y para efectos constitucionales y electorales eres mujer trans. Ahora, en la resolución del caso, lo difícil era que algunas de estas personas se habían identificado como mujeres trans cuando les habían negado el registro. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, y en todo caso la voluntad debe ser clara en todo momento. Es decir, desde el inicio y hasta el final del proceso tuviste que haber dicho que eras mujer trans. Pero si ahora que te han negado el registro dices, ahora ya vengo a percatarme que llené mal el cuadrito. No, a ver, entonces evidentemente esto es muy probablemente un fraude a la ley. Y entonces solamente de un grupo de varias, quizá eran 20, no sé cuántas personas, 17, exacto, solo quedaron 2, ¿no? A ver, lo que me sorprendió, y lo digo con mucha sinceridad, fue que esta sentencia no fue bien recibida por toda la comunidad, digamos, de luchadoras feministas, como si las luchas de los derechos humanos fueran por categorías, ¿no? Es decir, yo me acuerdo de varios colectivos feministas que gritaban que las mujeres trans no eran mujeres. Bueno, en fin, no voy a hacer ningún tipo de adjetivización del tema, simple y sencillamente diría que sí creo que más allá de los derechos constitucionales, porque estoy convencido que cada quien tiene el derecho a ser identificado como quiera ser, más allá de eso, ojalá nos diéramos cuenta que la empatía es fundamental en la aplicación normativa, pero en la vida cotidiana. Estamos ante un colectivo, a ver, si el grupo de mujeres ha sido discriminado a lo largo de la historia, ahora piensen ustedes en el grupo específico de las mujeres trans. En fin, la siguiente, por favor. Bien, este caso fue también interesante, aunque mucho menos interesante que el de Mushes. A ver, ¿a qué me refiero? Es que Mushes fue muy controvertido, estuvo en la opinión pública, todo el mundo empezó a hablar de este caso porque era un caso que llevó prácticamente la idea original, la llevó a los tribunales. Este segundo caso era en torno a si una persona no binaria, pues en su caso podía ser consejera distrital local, toda vez que la convocatoria no decía que pudiera estar integrada, ¿no? Porque otra vez la convocatoria era binaria. A ver, tendremos que acostumbrarnos todos, y es cosa de reeducarnos, a identificar todas las posibilidades de identidad sexual. No hay otra manera constitucional de hacerlo. Es decir, cada quien tiene el derecho, lo digo otra vez, pero es que pareciera que es como una forma, luego escucho unos gritos aberrantes en torno al tema, entonces cada quien tiene el derecho a identificarse a sí mismo como quiera y a vivir la vida como quiera, en libertad y con respeto a sus derechos. Perdón, es que es evidente. Bueno, establecido lo anterior, lo que dijo la sala justo tenía que ver que se reconocían los derechos de las personas no binarias y que el hecho de que la convocatoria fuera, digamos, dirigida a hombres o mujeres, no significaba que las personas no binarias no pudieran a su vez no pudieran aspirar a un consejo distrital. Y se dijo, la convocatoria debe hacerse una lectura abierta, primer punto. Y segundo, se dijo, y se pueden hacer acciones afirmativas en torno a personas no binarias. El hecho de que
esta esté dirigida, por ejemplo, hacia mujeres, no significa, caben las mujeres trans, por supuesto, y eso no significa que no pudiera haber acciones afirmativas en favor de otros colectivos diferentes, como podrían ser las personas no binarias. La siguiente, por favor. Este asunto tendría yo que decir, bueno, este asunto de verdad es de esas veces en las que se tiene la oportunidad como juez constitucional de cambiar la historia de México. Y de alguna manera lo hicimos. No sé si eficientemente. Es decir, yo estaba, les cuento, como esto es juzgar, también es sentir. Y yo estaba muy emocionado cuando sacamos este asunto con todas las acciones afirmativas. Se los digo con mucha sinceridad. Estaba muy emocionado porque me daba cuenta que al menos en teoría, íbamos a cambiarle el rostro a la Cámara de Diputados. Las acciones afirmativas no se encontraban en la ley. Casi diría que es obvio. ¿Por qué? Porque a los partidos no necesariamente les convienen las acciones afirmativas. Los partidos lo que quieren es estar ellos representados en la Cámara de Diputados, pero las personas, pues, tienen que votar por ellos y solo por ellos. A ver, el tema específico entonces hacía que se representara a los colectivos, a diversos colectivos que han estado históricamente infrarrepresentados. Ya no era suficiente el tema de paridad. Yo creo que a estas alturas ya todos nos dimos cuenta que paridad significa paridad. ¿Están de acuerdo? Paridad no es 30%. No. Paridad no es dentro de 3 años. Paridad es paridad y ya creo que les empieza a quedar claro a los partidos. O a ratitos no, y por eso tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. A ver, pero era no solamente dotar de plenos derechos a las mujeres, sino era dar un paso más y dar representatividad en Cámara de Diputados a todas las personas. Ya, colectivos que de otra manera no iban a poder llegar a Cámara de Diputados. Las personas con discapacidad, por ejemplo. Los afrodescendientes, los indígenas. Llegamos a tener algo así, si recuerdo bien, Rosela seguro lo recuerda mejor, alrededor de 50 acciones afirmativas. Indígenas eran 27 en total, ¿no? 27. Respecto de distritos que nunca había habido un indígena en la historia de México, por ejemplo, lo cual era algo que yo no podía entender. Distritos con mayoría indígena de población que nunca habían tenido un diputado indígena. Bueno, recuerden, las acciones afirmativas no significa que duren el resto de la historia. La jurisprudencia de los Estados Unidos, que ha sido sin duda una de las primeras en tener el tema de acciones afirmativas, pues ha sido consistente en que las acciones afirmativas son temporales y duran el tiempo que se requieren para cambiar una injusticia social que de otra manera no cambiaría. Bueno, regreso entonces. El hecho de que llevemos 200 años sin que sean electos algunas personas indígenas respecto de algunos distritos de mayoría de población indígena, debería hacernos pensar que tiene que cambiarse esa proporción. Pero bueno, en fin, se toma la decisión, yo estaba súper emocionado, creamos las acciones afirmativas, incluso también para las personas del colectivo LGBTIQ+, y creo que nos equivocamos, lo digo con toda sinceridad. No nos equivocamos en la acción afirmativa, nos equivocamos en otra cosa, pero pues como dicen, lo importante no es meter la pata, sino sacarla rápido. A ver, metimos la pata en establecer que no se tenía que hacer público la mención de quiénes son los diputados que pertenecen a la diversidad sexual. Pensando en los derechos humanos, vuelve a ser, también es un derecho humano no salir del closet, por supuesto. Es decir, si quieres salir del closet, mañana, hoy, en 10 minutos, adelante. Pero si no quieres salir del closet, cada quien de verdad que viva con la libertad que la Constitución permite. Ahora, aquí es donde viene la siguiente cuestión, que es esta idea que era bien intencionada,
no sirvió. Porque la idea fundamental era que hubiera personas de la diversidad sexual que llevaran la agenda de la diversidad sexual. Y los estudios que se han hecho en torno a las acciones afirmativas por parte del INE han demostrado, uno, que son pocos los legisladores, muchos menos que las candidaturas, que se identifican con el colectivo. Y segundo, no han llevado su agenda. Y entonces significa que quizá nuestro error fue, digamos así, mantener en secreto, o en el secreto que cada quien quiera tener, respecto de si ocupaba o no esa candidatura, ¿no? Y respecto de su diversidad sexual. Con el tiempo, platicando con algunos de mis compañeros, me di cuenta que el error, sin duda bien intencionado, pero el error había sido pensar que es lo mismo una persona física, los derechos, digamos, de una persona física privada, que los derechos de un representante de un colectivo. Creo que ese fue el tema. Bueno, lo bueno fue que metimos la pata, pero ya la sacamos. Hace unos pocos días, el INE aprobó los lineamientos en torno a las acciones afirmativas que resultan aplicables a nivel nacional. Y justo se estableció que si eres parte de alguna acción afirmativa, eres beneficiario, digamos así, de una acción afirmativa, tiene que estar establecido de manera clara que tú eres diputado por esa acción afirmativa y respecto de tal colectivo. Es decir, en el momento que te están eligiendo, la gente lo sabe. Sabe la agenda por la cual van a votar por ti. Y, por lo tanto, tendrás que llevarla, si es que quieres, por ejemplo, reelegirte, tendrás que llevarla a la Cámara. La siguiente, por favor. Este tema, el siguiente caso, parecería menor, pero créanme que no es menor, porque implica que todos cambiemos nuestra manera de ver el mundo. Repito, de manera constitucional existe el derecho de que cada quien viva como quiera vivir. Es que, ya lo he dicho 3 veces, ¿verdad? Pero es que no importa que decirlo más porque pareciera que luego se nos olvida. Y esto significa que existe el derecho de las personas, pues, de ser identificado como hombre, como mujer o como una tercera posibilidad, que por cierto, la tercera se abre muchísimo, pero bueno, ok. Y esto significa, por supuesto, que tiene que haber en las casillas, en los formatos de registro, tiene que haber posibilidades para casillas para personas no binarias y en su caso para personas trans. Y eso es justo lo que se hizo. Si ustedes se dan cuenta, en estos procesos de registro ya se puso género, hombre, mujer y no binario. Y esto derivó de una sentencia del tribunal. La autoadscripción respecto de estas temáticas, es fundamental para empezar a reconocer que somos una sociedad plural y siempre lo hemos sido. Lo que pasa es que pareciera que lo hemos querido ocultar. Y repito, eso no es sano. La siguiente. Bueno. Ahora, esto fue interesante también. El caso es fácil, pero, o sea, el criterio es fácil de explicar, pero nos tardamos unos años en establecerlo. A ver, lo que establecimos fue que las acciones afirmativas se deben dictar en un periodo razonable, es decir, antes del inicio del registro de candidaturas. Porque de otra manera, vamos a decirlo, se registran candidaturas, se va viendo cómo van las elecciones, e imagínense que alguien dijera, sí, bueno, pero ahora voy a crear una acción afirmativa en favor de, y piensen ustedes, los afrodescendientes. Suena más bien a que quieren beneficiar una candidatura que va perdiendo, ¿están de acuerdo? Entonces, a ver, tiene que ser antes del registro. Ahora, tendremos que analizar esto en relación con el plan B y en su caso establecer si es antes del registro o antes del inicio del proceso electoral. Pero eso serán discusiones posteriores. La siguiente, por favor. Bueno, y en general, si en las consejerías distritales se tenía la posibilidad de entrar, digamos, a través de una convocatoria reservada solo a mujeres, este caso, si recuerdo bien, fue de mi ponencia.
Y entonces se nos presenta, se convoca una convocatoria solo para mujeres. Y entonces viene el litigante y nos presenta que esto era contrario, la litigante. Me acuerdo que ella quería ser identificado como cuerpo gestante, no como mujer. Y entonces lo que decía era, esta convocatoria me resulta discriminatoria. Y entonces le dije, porque ella, si bien, quizá, digo, es algo que no sé, pero presumo, dado que se identificaba como cuerpo gestante, quizá genitalmente era mujer, pero ella decidía ser identificada como cuerpo gestante. Entonces decía, yo no puedo ser, no estoy incluida en esta convocatoria. Lo que hicimos fue hacer una lectura constitucional, una lectura de, digamos, de interpretación conforme del contenido de la convocatoria, para señalar que en este lugar se encontraban contenidos, digamos así, todas las mujeres, fueran cis, trans, incluso las personas no binarias, personas gestantes, vamos, todo. Y en su caso, se pueden establecer acciones afirmativas en favor del colectivo, pero que en esta convocatoria perfectamente entraban. La siguiente. Bueno, este asunto es del vecino estado de Quintana Roo, también fue de mi ponencia. Súper interesante. Digo, súper interesante, porque el problema, tampoco podemos estar cerrados a el tema de las mujeres, las luchas feministas que dicen que justamente el problema está siendo dónde podemos contar a las personas no binarias. Porque si las sacamos, por ejemplo, en un sistema constitucional binario, en donde existen dos listas, una de hombres, una de mujeres, así es como está hecho el sistema actual constitucional, repito, tiene que cambiar, pero por lo pronto no ha cambiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿De dónde descontamos, digamos así, a las personas no binarias? Podría hacerse del lado de las mujeres, podría hacerse del lado de los hombres, porque no existe una tercera categoría en términos, digamos, legislativos. Entonces, frente a un sistema binario, ¿cómo contar a las personas no binarias? Es decir, pareciera que es contrario a la lógica constitucional. Y entonces lo que hicimos fue ponderar los derechos de este grupo en situación de desventaja con el de los otros dos grupos, es decir, con el históricamente discriminado de las mujeres en relación con el de los varones. Y terminamos diciendo que las personas no binarias tenían que ser descontadas, digamos así, del lado de los varones, que es el grupo históricamente no discriminado. Entonces, digamos, las personas no binarias podían tener una representación. A ver, si alguien me pregunta, yo diría que hay que hacer una tercera categoría y darle alguna formulación en términos de representación poblacional. Sin embargo, por ahora, la Constitución y la ley es binaria. Esto es una salida, no es la mejor solución, pero es la que se puede dar, digamos, en términos de razonabilidad actual. La siguiente. Justo acabamos de sacar esta sentencia, me parece de lo más interesante, en torno al Consejo General del INE, porque además hay varias personas no binarias que están participando y que algunas de ellas ya han pasado a la siguiente fase del Consejo General del INE. A ver, y si ustedes se dan cuenta, ya con la lógica de los casos que hemos hablado, era muy fácil de prever lo que iba a pasar de la interpretación de, digamos, la convocatoria del Consejo General del INE. La primera es, si bien la interpretación no se encontraba de manera expresa en lenguaje incluyente y toda esta cuestión, entonces se hizo una interpretación incluyente de la convocatoria y se dijo, bueno, no está redactada de esa manera, pero se entiende que no es discriminatoria para el efecto de darle viabilidad a los derechos de las personas no binarias. Aquí entre nos sería bueno que mejor estuviera redactada de esa manera, pero bueno. Después se estableció justamente el estándar a ver, porque era en su caso dónde entrar las personas no binarias, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, conforme al precedente de Quintana Roo, ya dijimos que estas se descuentan o se toman en cuenta en el lugar de los varones, ¿no? Y finalmente, y esto para mí era bastante importante, se establece que esto no quita
era importante hacerlo notar, que existiera facultad al Congreso para que estableciera acciones afirmativas futuras. Ya está, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Cierro un caso de Monterrey, con un caso de Monterrey en el cual justamente se estableció que tiene que estar en la credencial para votar también la posibilidad de que no nada más sea un sistema binario en la credencial para votar. Hombre, mujer y persona no binaria. ¿De acuerdo? Y cuestión que ha sido acatada por el INE y me parece que ya se ha hecho no nada más en la circunscripción de Monterrey, sino en todas las circunscripciones. Bueno, en conclusión, la siguiente. A ver, si se dan cuenta que está mal el sistema constitucional si lo leemos de manera formal. El sistema constitucional es discriminatorio, tanto en la parte electoral como en otras zonas. Pero si hacemos una lectura estrictamente formal, violaremos los derechos humanos. Los jueces constitucionales lo que tienen que hacer es hacer una lectura constitucional de la propia Constitución y de las leyes, por supuesto. Y darse cuenta que hay que darle progresividad a los derechos de las personas. El sistema tiene que cambiar. Pero hoy día no está cambiando a través de reformas legislativas. No está en el plan B, no está. Quizá en 2025 puede ser, pero hoy no está. Está cambiando gracias a las sentencias de los tribunales electorales. Esa es la verdad. No nada más del Tribunal Federal, de todos los tribunales electorales y por supuesto de los acuerdos del INE. La siguiente. Y bueno, este es el libro del que les platicaba aquí. Mi querida Roselia trae el librito, los invito a que lo lean. La verdad es que las dos últimas sentencias no están en el libro porque pues las acabamos de emitir. Pero la verdad es que, bueno, pues ahí las complementan y está un poco con todo el contexto de lo que les digo. A ver, yo quiero ver alguna vez una reforma electoral que se preocupe por los derechos de la ciudadanía y no por los privilegios y canonjías de los partidos políticos. Que trate de darle derechos a la gente y no que trate de privilegiar, digamos así, todos los temas que les interesan a los partidos, ¿no? O sea, ojalá algún día la pueda ver. Yo creo que en 1996, por ejemplo, que siempre la pongo, yo soy hijo de la reforma de 96, tenía dos virtudes la reforma del 96. Uno, fue en la primera parte del sexenio. Y segundo, fue consensada a nivel constitucional por todos los partidos. Bueno, yo agregaría un tercero. Se le llamaba en ese momento la reforma electoral definitiva. Y eso lo que quería decir era que las partes estaban tratando de llegar a una reforma electoral que justo diera por zanjado el tema de la democracia en México. Es decir, trataban de hacer una reforma electoral con la que todo el mundo estuviera contento. Tendremos que hacernos la pregunta si las reformas electorales que ahora tendremos que interpretar, aplicar y dimensionar, pues utilizaron el paradigma del 96 u otro. Pero lo cierto es que el sistema, en las condiciones en las que se encuentra, tendrá que ser nuevamente interpretado por los jueces a través de los principios que se encuentran en la propia Constitución, lo cual será razonable, me parece, especialmente para tratar de entender en relación con las personas del colectivo LGBTIQ+, justamente este librito que escribimos con Roselia y que está publicado hace un par de semanas. La siguiente y por último, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe de la Mata Pisaña, a la maestra Roselia Bustillo, tan espléndida conferencia. Y vamos a invitar a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, la presidenta Lisette Guadalupe Setz Canché, y al magistrado Fernando Javier Bolio Vales, también del Tribunal Electoral, para que nos hagan el favor de entregar una constancia al magistrado y a la maestra Roselia Bustillo. Adelante, por favor. Pasen.
Y aquí hacen la entrega. ¿Quieren? El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán otorga el presente reconocimiento a la maestra Roselia Bustillo Marín por impartir la conferencia magistral Tutela de los Derechos Políticos del Grupo LGTBIQI+, y personas no binarias. Firma Lisette Guadalupe Quetzcantén, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Muy bien. Muchas gracias, abogado. En consecuencia, también en el mismo sentido se le otorga el presente reconocimiento al magistrado Felipe de la Mata Pisaña por impartir la conferencia magistral Tutela de los Derechos Políticos del Grupo LGBTIQI+, y personas no binarias, rúbrica de una servidora. Muchísimas gracias, magistrado, por su participación. Muchas gracias.